Con ustedes, de parte de BCI, camino hacia S/4HANA con inteligencia artificial. Con ustedes, Emilio Jiménez, socio BCI Consulting. Fuerte el aplauso para él. Muchas gracias. No sé si se me escucha bien. Bien. Bueno, primero que nada, gracias a Su por el espacio, la oportunidad y a todos ustedes por estar aquí presentes en un día complicado, como nos suele tener acostumbrado a nuestro país. La idea, les voy a ser honesto, asumiendo que iba a ser el último, me tomé el atrevimiento de pensar que el resto de mis partners, amigos, iban a hacer el trabajo suyo de explicar de cero todo. Entonces no hay problema que el último exponente se haya tomado unos minutos de más, porque lo nuestro no va a ser tan extenso. La idea es ir un poquito al hueso y desdramatizar un poco lo que significa ir a hacer una conversión. Brevemente, nosotros somos una compañía que ya tenemos más de 10 años. Comenzamos en Argentina y nos fuimos expandiendo a Uruguay, Brasil, España. Y un dato interesante es que comenzamos con HANA en 2016, con S/4HANA, mejor dicho. Hicimos unos primeros proyectos de Argentina, top 3. Estamos peleando a ver quién tiene el podio, pero top 3 en 2016. Y siempre fuimos trabajando lo que son conversiones, greenfield, etc. Cuando ni siquiera se llamaban de esa manera. Bien. Brevemente, para entender quiénes somos, el año pasado terminamos como el mejor partner de lo que es LACSUR. Y para mí el más importante, que fuimos el más representativo en lo que es movimiento a S4. Y específicamente a lo que es RISE. En este momento tenemos 7 proyectos en paralelo de lo que es conversión a RISE, o 6 en realidad, porque uno salió en vivo hace 2 semanas, 3 semanas, pero 5 laboratorios, una distribuidora eléctrica y una obra social. En este momento están trabajando con el equipo de Natalia y de Viviana, que anda por allí, que son quienes lideran nuestras fábricas de conversiones, que están certificadas por SAP, como muchas otras. Y en este momento estamos trabajando en paralelo por eso. Y esa es un poco la justificación de por qué encontrar una manera de hacer más eficiente o más rápida, si quieren, las conversiones. Entonces, como les decía, no los voy a aburrir con lo mismo que ya estuvieron escuchando hasta recién y que claramente fue bien explicado. Vamos a trabajar específicamente con la parte de Brownfield y me pareció importante mencionar, allá abajo a la derecha van a ver que dice 10 Steps to S4. Esa es la metodología oficial de SAP. Nosotros trabajamos con eso, no estamos inventando la rueda. Pero nos encontramos que en distintos momentos del proyecto existía un espacio para poder incorporar algunas herramientas de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque mucho de esto lo hace SAP, obviamente, que es el que desarrolló la metodología y el que al final del día termina resolviendo algunas cuestiones que son estándar de ellos. Pero hay mucho que tiene que ver con el ser humano y con actividades que son recursivas, que son repetitivas. Y existía una posibilidad de trabajarlo con herramientas de inteligencia artificial para poder, en paralelo, ir haciendo actividades que nos permitieran hacer las cosas más rápido y más efectivo. Y adelantándolos, cuando hablaban por ahí de preproyectos, hay momentos donde se puede tomar este tipo de medidas y facilita y acorta los tiempos. Próximo, por favor. Bueno, acá tenemos el revenue check que hablaban antes. El revenue check es algo mandatorio, sin eso no se puede cotizar un RISE. SAP te lo pide como input para saber cuánto va a ocupar tu base de datos y una cantidad de cuestiones, pero a nosotros nos da información muy valiosa que tiene que ver con desde lo que son funciones de negocio activas, complementos, o el dimensionamiento que les mencionaba anteriormente, y lo que es el análisis de código. ¿Okay? Esto que todo el mundo lo tiene que hacer y es obligatorio, nosotros lo metimos dentro de un modelo de aprendizaje de inteligencia artificial. Ese es el primer punto. Como input, digamos, ¿no? Después, el Simplification List. Todo esto que viene en un Excel, que también es obligatorio y te lo entrega SAP, te va diciendo, por así decirlo, mira, esto está ok, no tenés que hacer absolutamente nada. Por ejemplo, el que no tenga un BW utilizándolo no tiene un problema tener que cambiar a todo un único extractor, entonces ahí no tenés que hacer nada. En otros momentos te dice, mira, esto lo tenés que cambiar, como puede ser el tema de los BP, claramente lo vas a tener que cambiar. Y en otros casos te genera determinadas informaciones que las tiene que trabajar SAP. Pero ¿qué ocurre? Es recursivo esto, y a medida que el modelo va aprendiendo y va evolucionando, nos damos cuenta que ya sabemos lo que tenemos que hacer sin tener que analizar el caso de cero. Entonces, eso va a nuestro modelo de aprendizaje de inteligencia artificial y nos empieza a seleccionar determinadas notas y casos y nos va priorizando lo que seguro se va a tener que ir haciendo.
¿Ok? Todo esto se puede hacer a mano, por supuesto, pero no es ni más ni menos que ahorro de tiempo de alguien analizando punto por punto lo que está explicando SAP. Si querés destacar un poco más. Por favor. Este es un modelo, como dijo Emilio, lo estamos entrenando proyecto tras proyecto y los que nos estamos dando cuenta que nos están optimizando mucho los tiempos. Tiene todas las guías de conversión cargadas, tiene Simplification Item List de otros proyectos. En la medida que lo vamos desafiando y con las respuestas que estamos obteniendo, nosotros vamos corrigiendo las mismas. Y lo que nos permite es, en cierto modo, independizarnos del recurso que está haciendo el análisis, porque ya hay mucho de esto analizado y sabemos cuál es la ejecución a realizar para cada ítem. Entonces no tenemos que estar tan dependientes muchas veces de un consultor. Ya venimos hablando de un inicio que son recursos muy escasos que muchas veces nos cuesta encontrar. Entonces de esta forma el sistema está más automatizado y podemos optimizar todos estos periodos de análisis de notas. Si alguno ha pasado por el Reading Check y el Simplification Item List, saben que cuando vemos una nota tiene 15 predecesoras, entonces es un trabajo muy iterativo y muy complejo que todo esto ya lo tenemos analizado y la herramienta nos ahorra todos estos pasos y sabemos que las soluciones que nos da son las correctas. Funciona. Esta es otra parte de la herramienta que también estamos utilizando, el Simplification Item List y el Reading Check son una de las primeras herramientas que nosotros tenemos para poder dimensionar el proyecto. También estamos entrenando la herramienta para que con ciertos parámetros, las estimaciones que nosotros vamos realizando en base a la experiencia, nos tira cronogramas y staff de recursos necesarios, más la complejidad. Ahora la estamos entrenando para que también nos dé análisis de riesgo y mitigación de las mismas. Entonces, toda forma parte no solo de lo que es la ejecución del proyecto, sino todo lo que es gestión y análisis. Y esta es la otra parte también, más allá de todo lo que es lo funcional que tenemos que analizar, está lo que lo escuchamos varias veces durante la mañana, que son los códigos a corregir. Nosotros también nos basamos en herramientas de SAP, el ATC y Eclipse, que si bien nos facilita porque tenemos corrección de código más veloz, y optimizada, la herramienta también nos va haciendo un análisis de aquellos códigos, aquellas estructuras en las cuales nos tenemos que ocupar más, porque no todo lo que tira el Reading Check y el ATC muchas veces requiere una corrección inmediata. Entonces, esto tiene ya todo un análisis y ciertas variables que nos identifican dentro del listado del ATC aquellos códigos que sí nos tenemos que focalizar. Más allá de lo que son, bueno, hay muchos clientes que todavía siguen con batch inputs a lo que es cliente y proveedores y a veces eso no sale en todas las herramientas o alguna función que ya no se utiliza más. Entonces, toda esa base nosotros ya la estamos armando para poder simplificar y ya en el inicio del proyecto ya sabemos cuáles son los códigos, las funciones y los objetos que tenemos que ir modificando para que no nos quede al final. Bueno, el otro punto que surgió y que es clave es el tema de las pruebas. Por dos razones. Primero, para quedarnos tranquilos que cuando salimos en vivo no van a... Como digo siempre, se puede escapar un zorro, pero que no se escape un elefante. Y segundo, porque el que se mete en el mundo S4 y específicamente en RISE también, sabe que va a empezar a tener de forma anual, SAP te da la nueva versión del producto, pero vos tenés que hacer las pruebas de todo eso. Entonces, hasta ahora cada uno manejaba su sistema como mejor le parecía y a veces pasaban 4 o 5 años y no se hacía nada desde el punto de vista de la obligatoriedad de hacer un upgrade. Ahora, una vez por año te lo ofrecen y cada 2 años te indican que tenés que ir porque estás en determinada versión. Entonces, ¿cómo hacemos para que el trabajo que se hizo durante el proyecto se reutilice año contra año y no tengamos que hacer todas las pruebas de vuelta? Bueno, este ejemplo que le estoy mostrando es algo que hicimos en Brasil para un cliente que tenía infinidad de casos y lo usamos con el RPA que está en BTP. Básicamente, cuestiones que eran por GUI y cuestiones que eran batch input o por job. Se hacían los casos, se cargaban en un Excel las determinadas variantes y después se iban ejecutando cada vez que se iban sacando nuevos releases. ¿Eso significa que tenés el 100% de las pruebas hechas? No, por supuesto que no,
pero no es lo mismo sentarte con tus usuarios finales y decirle tenés que probar el 100% de todo, que decirle, mira, todo esto ya está probado, fíjate del último mes qué estuviste haciendo y probar el delta. Es una forma mucho más cómoda y accesible de ir al usuario final, sobre todo en aquellas compañías que no tienen por ahí un área de negocio dentro de lo que es IT, porque hay compañías que tienen 3, 4 analistas que ya saben qué probar, cierran los ojos y te dicen qué es lo que tienen que probar, pero hay compañías que no lo tienen y tienen que ir al usuario final. Entonces, para hacerlo menos disruptivo, la mejor manera es hacerlo una vez bien, se le pide una vez al usuario que participe en esto para hacer el 80-20, que al final del día es lo que marca un poco el camino, y a partir de ahí después se corren iteraciones. Como les comentaba, esto es BTP, el RPA, digamos, estándar de SAP, y en el próximo slide, bueno, va corriendo completo, hay un... UiPath básicamente tiene un producto, un robot que es Test Manager, que lo que coloca es un add-on dentro del ambiente de calidad. Entonces, cada vez que vos le pasás una orden de transporte o aplicás una nota, o ni hablar en el caso de un upgrade o una conversión, te analiza en esas órdenes cuáles son los objetos que vos tenés y contra qué objetos va a pegar en el sistema destino. Entonces, el famoso es, ¿qué tengo que probar? Bueno, mira, de mínima todo esto que te va a pegar. ¿Okay? Y la ventaja que tiene, a diferencia del tradicional, no solo que el robot te hace las pruebas, sino lo más, para mí, más interesante es que por IA digamos, generativa, vos le podés ir contando, así como les estoy contando a ustedes, y te va generando el caso de prueba. ¿Okay? No es como antes que teníamos, lo que alguna vez trabajamos en una test factory, que tenías que hacer 2 millones de documentos y explicar qué pasaba, si te daba un valor, te va el otro. Acá le vos vas contando y te va generando el caso de prueba automáticamente. ¿Qué significa después? Que ya trabajás sobre el caso de prueba y le vas poniendo las cosas que vos querés de diferente. Y que podés ir tomando y orquestando. Por ejemplo, la parte de loguearse en el sistema no la tenés que hacer para cada caso, sino que directamente la arrastrás y aparte partís desde ese paso. ¿Okay? En el caso de este producto, está cada vez más trabajando con SAP. No les quiero dar un spoiler, pero va a haber novedades en los próximos meses. Por eso lo estamos mencionando y, de hecho, en uno de los proyectos que estamos comenzando ahora, de estos que les estaba diciendo que este año comenzamos, ya estamos haciendo un piloto con el cliente, no solo para trabajarlo durante el proyecto y hacer todas las pruebas y queden determinadas, sino para que le permita, cuando haga los próximos releases, ya trabajar sobre esto directamente. Entonces, ¿por qué les contamos todo esto? Esto, lo de ir con inteligencia artificial, como les mencioné previamente, tiene un poco de defensa propia, es decir, cada vez va a haber más proyectos, no se puede crecer uno a uno, o sea, no puedo, si antes yo decía, tengo un greenfield y necesito 5 consultores para ejecutarlo, tengo 10 greenfield, necesito 50. Bueno, no se puede ir por ese camino. Entonces, la mejor manera de hacerlo es revisar cuáles eran las actividades que eran repetitivas, que podían inducirse a utilizar estas herramientas, y las fuimos detectando. ¿Cuál es el beneficio para el cliente final? Bueno, menores tiempos de ejecución. Hay muchas actividades que son manuales, que requieren que lo haga una persona. Saquemos el mote de consultor, porque muchas veces es saber buscar en Google, o sea, desmitifiquemos eso. Entonces, pero es una persona que tiene que hacer. Y si esa persona que lo tiene que hacer es un consultor con 15 años de experiencia, obviamente el costo de tenerlo es ese. Entonces, el cliente final termina pagando menos por un proyecto de conversión. Los tiempos ocurre exactamente lo mismo. O sea, es menos lo que se tarda en una cantidad de actividades que de otra forma tendría una secuencialidad manual. Lo que tiene que ver con los errores humanos. ¿Cuántas veces los que están en esta sala le dijeron esto se arregla aplicando esta nota y cuando abrís la nota te dice que, por ejemplo, la versión no aplica al componente que vos tenés? Cualquier cantidad de veces. Bueno, lo que hace esto es analizar todas esas predecesoras, gracias, y evita que tengamos que estar preguntando si es el caballo blanco de San Martín el color que tiene. Y para mí lo que es fundamental es la anticipación y la mitigación de riesgos. Todos estuvimos acá escuchando la parte del preproyecto, de ir adelantándose, de evitar ir a último momento y descubrir el día que salís en vivo con qué te encontrás. Esta es una buena manera de ir preguntándole al modelo, porque el modelo está preparado para esto. O sea, en un modelo de inteligencia artificial, una de las partes importantes es hacer un grounding, que es asegurarte que la respuesta que te da tenga que ver con lo que vos le estás preguntando. Que si yo pregunto cuál es el último producto de Apple, me diga que es un iPhone o un iPad y no me traiga una manzana.
Bueno, esa bias en la inteligencia artificial no es ni más ni menos que entrenar el modelo. Bueno, este modelo nosotros estamos entrenando permanentemente con las herramientas de SAP, con las guías de SAP, con los libros de SAP, con los readiness check. Más documentos generados en los proyectos, más estimaciones, lecciones aprendidas, más análisis, todo eso lo estamos alimentando permanentemente y eso es lo que hace que este modelo cada vez esté funcionando mejor. Si eso que te facilita el preproyecto y te va diciendo por dónde podés llegar a tener problemas, le sumás el esfuerzo, si se quiere, no adicional porque las pruebas las tienen que ser de otra manera, pero sí tienen que ser más prolijo. De dejarlas documentadas, creo que en los primeros casos que preguntaron si había o no alguna herramienta de automatización y la respuesta fue, creo que Lorena dijo, fue medio manual, pero probamos todo. Bueno, si vas a tomarte el trabajo de probar todo, dejarlo ya documentado y el día de mañana eso mismo te asegurás que ya lo tenés. No tenés que hacerlo todo de vuelta. Entonces, por ahí es un esfuerzo adicional en cuanto a la documentación y el uso de la herramienta, aunque realmente hoy por hoy, como les decía, entre que te genere la prueba solo y que no son los viejos casos de test que se hacían antes, tenés un repago a futuro muy importante con ese tema. Y te baja el nivel de tensión que tenés después de decir, bueno, ¿cómo salimos en vivo? ¿Qué probamos? ¿Qué no probamos? ¿Estás conforme? Muchas veces este tipo de proyectos, o en la mayoría, no involucra al usuario final del negocio en todo momento. Entonces, hay un momento que toman la definición si salimos o no y alguien pregunta, ¿estamos o no estamos para salir? Cuando es un greenfield, es el usuario final el que te dice, mirá, yo participé en todo el proceso y te digo cómo me siento. Acá se va manejando el 85% entre TI y el partner que está implementando. Entonces, es un buen argumento poder mostrar con gráficos, con indicadores, realmente qué fue lo que se probó y en qué formato se probó y cuántas iteraciones se probó. Por ende, entendemos que tiene un beneficio concreto y a efectos de lo que se estuvo hablando, me parece importante remarcarlo. No queda mucho tiempo para estar en S4 y si no se empieza a trabajar ordenadamente en ir a eso, en este momento, por ahí en 1 o en 2 años, no va a haber la capacidad física de esto, ¿no? Creo que lo comentaron al principio, pero el 70% de los clientes no están hoy por hoy. Y los partners no somos ilimitados. Y lo más importante, los consultores no son ilimitados. Entonces, es importante tomar esto con esta seriedad y empezar a trabajar en los casos de negocio para que, por medio de este tipo de cosas, llegar a un entendimiento de qué hacer y para cuándo. Creo que les prometí que iba a ser breve y así fue. Así que muchas gracias y las preguntas que tengan a disposición. Gracias. ¿Cómo? Si alguien tiene alguna pregunta y si no, estamos. El ahorro en tiempo de estos procesos. Bueno, nosotros estamos estimando que un proyecto, tenemos como camisetas también que fuimos definiendo, ¿no? En función de cuántos módulos, cuántos usuarios, cuántos BP. La realidad es que los BPs es La CBI, los que hayan pasado por la CBI, que claro, es la operación inicial, es muy costosa. Y hay muchas validaciones y cosas que hay que tener en cuenta, que eso es lo que también nos está ayudando la herramienta. El primer proyecto, para darte un ejemplo, también eran 18.000 BPs que convertimos. La primer CBI fue casi 9 semanas, o casi, sí, 8 semanas, 9 semanas. Y con esto que fuimos entrenando la herramienta, más la experiencia que fuimos teniendo, la llegamos a llegar a hacer en 2 días. Entonces, porque eso que implica, creo que las conversiones, lo que más cuesta cuando tenés que analizar los errores que van surgiendo es la búsqueda de notas, la solución. Muchas veces el error se soluciona aplicando una nota, otras veces aplicando 15, 20, 30, otras veces con una nota ASAP, otras veces ejecutando 5 reportes. Entonces, todo eso, en la medida que uno ya lo tiene analizado y ya lo tenés disponibilizado, cuando aparece un error, que generalmente son siempre los mismos, lo más está acotado en lo que es finanzas, que es lo que más cambia, salvo algunas cosas de credit management, algún tema puntual, eso ya lo tenés mitigado. Entonces, los tiempos, desde la primera conversión que hicimos sin esto, y en la medida que la fuimos utilizando y fuimos aprendiendo también de las bondades de lo que nos da, porque no es que queremos trabajar menos, sino que queremos trabajar mejor para poder hacer más cosas. La realidad es esa. De hecho, no hacemos más minutas de reuniones. Las minutas de reuniones también las hacemos con inteligencia artificial. Automáticamente termina una reunión y el cliente tiene a los 5 minutos la minuta y la transcripción de la reunión literal.
Así que optimizamos en nuestras presentaciones, digamos, no es solamente focalizado lo que es SAP en sí, sino los proyectos, podemos decir que sí los podemos hacer en 6 meses, dadas las condiciones, obviamente depende la cantidad de módulos, la cantidad de países, sociedades, pero sí los meses que estamos diciendo en los cuales se puede hacer, con la utilización de estas herramientas podemos hacerlo realidad. El tratamiento de los zetas es lo mismo. Originalmente utilizábamos lo que te brinda SAP, que es la TC con Eclipse. Eclipse te permite hacer los quick fix, con lo cual hay muchos zetas que vos ya sabés cómo solucionarlos. Al principio evaluábamos, creo que en uno tuvimos 1.700 códigos o 2.000, pensamos que había que evaluar todo, después nos dimos cuenta cuáles eran los que sí hay que evaluar, entonces ya tenemos identificados de acuerdo al error y a lo que cambió, qué es lo que tenemos que mirar con mayor detalle. Obviamente hay un trabajo previo que le pedimos a los clientes, porque en las instalaciones muy viejas hay un montón de zetas que no se usan, más allá de que ejecutemos la SSMOD, que te diga cuáles son los programas que se ejecutan, hay muchos zetas que están discontinuados. Entonces tenemos una primer barrida de identificar cuáles son los zetas que realmente se utilizan y después con la herramienta de focalizarnos en aquellos que se requieren. Porque la ATC también a veces falla porque las funciones que se discontinúan no te las pone como error. Entonces te das cuenta que falló cuando ejecutaste si te dio un dump. Entonces también tenemos en base a la experiencia aquellas funciones que se fueron discontinuando para buscarlas y en el caso que las tengamos ya poder atacarlas de antemano. Bueno, muchas gracias.